el siglo XIII a.C., dos grandes civilizaciones dominaban Oriente Próximo. El poderoso imperio egipcio y, más al norte, el imperio hitita. Durante generaciones ambos imperios se disputaron el control de una estrecha franja que unía Asia, Europa y África. Situado en la actual Siria, este enclave crucial, conocido entonces como Amurru, era la clave del poder en Oriente Próximo. Pero en el año 1288 a.C., la tensión estaba a punto de estallar. Aquel fue el momento decisivo del reinado de Ramsés el Grande, un año que convirtió al joven e inexperto faraón en una leyenda viva. La sangrienta contienda estalló en Kadesh, en una batalla épica, cuyo vencedor decidieron la habilidad, la rapidez, el engaño y los caprichos del destino, y en la que ambos emperadores se vieron metidos en plena línea de fuego. Línea de fuego. Ramsés II, el faraón guerrero. Los imperios de Egipto y de Hatti chocaron por la razón por la que siempre se enfrentan los imperios, el poder. La ciudad de Kadesh, situada en el extremo este del valle de Ilithrus, era la puerta al norte de Siria. El control de Siria, de sus recursos naturales y rutas de comercio, significaba el control del mundo antiguo. Tiempo atrás, los egipcios habían conquistado Kadesh y Amurru, un estado cercano. Para ello, Seti I se había enzarzado en una guerra con los hititas. Seti era el padre de Ramsés. En realidad había logrado apoderarse de Kadesh y Amurru, pero luego hizo un trato con el rey hitita porque mantener una guerra era muy costoso. Sin embargo, su joven hijo Ramsés II era muy ambicioso y no se contentó con esta decisión. Si los egipcios querían abrirse camino hacia el centro de Siria, necesitaban tener el control de Kadesh, y si los hititas querían impedir que los egipcios lo consiguiesen, tenían que hacerse con Kadesh. Los orígenes de los acontecimientos de Kadesh se remontan a una época de relativa paz entre los egipcios, los hititas y una tercera potencia, los mitanios de Mitanni, que se establecieron en distintas zonas de las actuales Turquía e Irak. Un tratado entre Egipto y los mitanios supuso la partición de la disputada región de Amurru de acuerdo a los intereses comerciales de cada imperio. Tras la partición, los intereses egipcios abarcaban una zona que llegaba hasta el asentamiento de Ugarit, situado en la costa del norte. Sin embargo, el desarrollo político de Amurru comenzó a amenazar la frágil balanza de poder, pues el auge de un movimiento independentista obligó a los mitanios a intervenir y a ocupar finalmente la ciudad de Kadesh. Aquella no iba a ser la única vez que la ciudad cambiase de manos. Los egipcios y los hititas eran las dos superpotencias de la época. Egipto controlaba la mayor parte del sur de las actuales Siria y Palestina. Los hititas querían el norte, así que esa había sido la causa de un largo conflicto entre ambas durante 3 o 4 generaciones. La ciudad de Kadesh se sitúa en un enclave estratégico al este del valle de Ilithrus. El dominio del Valle de la Beca equivalía al acceso al norte de Siria, y el control sobre el norte de Siria, con su enorme riqueza natural y amplias rutas de comercio, equivalía al poder y al control del mundo antiguo. La importancia estratégica es algo que nunca puede ser sobrevalorado. Si nos fijamos en la historia de las cruzadas, por ejemplo, o en las actividades del general británico Allenby durante la Primera Guerra Mundial, nos daremos cuenta de que los enclaves estratégicos tenían la misma importancia en esos momentos. Un amplio juego de estrategia se estaba llevando a cabo en Amurru, donde los hititas estaban a punto de hacerse con el poder. Hacia el año 1380 a.C., Kadesh estaba bajo control hitita.
Los hititas eran un pueblo fascinante. El centro del imperio hitita se encontraba en la actual Turquía, más concretamente en la península de Anatolia, donde aparecieron los hititas en torno al año 2000 a.C. Avanzaron hacia Siria, acabaron con uno de los reinados aliados de Egipto, Mitanni, entraron en Cádiz y se apoderaron de ella. Eran los tiempos de Ajenatón, el famoso rey Sol, que no tenía ningún interés por la guerra. Así que Egipto perdió la ciudad 70 años antes de Ramsés. En el momento del conflicto entre Ramsés II y los hititas, el imperio hitita se encontraba en su época de mayor esplendor. Durante años, el poder hitita sufrió constantes vaivenes debido al acoso sufrido por su ejército a manos de los egipcios y mitanios. Finalmente, hacia el año 1380 a.C., los hititas lograron vencer a los mitanios y dieron pie al comienzo de una larga rivalidad con los egipcios. Su influencia llegaba al Egeo, Armenia y al norte de Mesopotamia. Esta expansión, encabezada por el rey hitita Muwatalli, los llevó al conflicto directo con los egipcios. Un conflicto que culminaría en la batalla de Kadesh. Kadesh era un cruce de caminos natural en medio del conflicto. Se situaba en medio de la ruta este-oeste que lleva de la costa mediterránea al desierto de Siria y también al lado del río Orontes, que transcurre de norte a sur y constituye el principal curso de agua de esa parte del mundo. Kadesh era, por lo tanto, el punto donde solían coincidir los ejércitos. Los hititas llevaban tiempo vigilando la zona que rodeaba a Kadesh. Los egipcios de la época de los faraones Seti I y Ramsés II estaban intentando extender su imperio hasta más allá de Amurru. Seti I había obtenido una victoria efímera y Ramsés decidió reavivar el conflicto conduciendo a su ejército hacia el norte, a través de Gaza y Damasco, hasta la ciudad de Kadesh. El objetivo de Ramsés era sencillo: aplastar a las fuerzas hititas y eliminar su influencia en Siria. Estaba totalmente convencido de lo que estaba haciendo. Nada le había ido mal en los 5 años que había sido faraón, de los 25 a los 30. Cuando uno es joven y ambicioso, nada va mal. Ramsés es descrito en su propia tumba como un joven caballero, un héroe sin par. Llegó al trono a una edad aproximada de 25 años, en todo caso no más tarde de los 30, y llegó al trono lleno del vigor de la juventud, decidido a recuperar las posesiones perdidas de Egipto en el norte de Siria. Estaba lleno de vida y energía. Se le puede comparar con el Mohamed Ali de los primeros tiempos, el famoso boxeador. Si algo le interesaba, iba a por ello. Era tremendamente ambicioso. Ramsés, su padre y toda su dinastía eran los herederos de la 18ª dinastía que había construido los mayores templos que se habían levantado jamás en Egipto. Tenían que seguir su ejemplo. Antes de llegar al trono, durante el reinado de su padre, se había mostrado muy activo. Durante los 2 primeros años del reinado de Seti I, había estado en Libia y en la campaña de Seti contra los hititas en Amurru y en Kadesh, que finalmente fueron tomadas por Seti I. Más tarde, Seti tendría que renunciar a ellas, pero Ramsés ya tenía la experiencia de haber combatido en la zona. Más tarde, aunque todavía durante el reinado de Seti I, vemos de nuevo a Ramsés II combatiendo en una pequeña operación militar llevada a cabo en Nubia, donde salió victorioso. También, antes de la campaña contra los hititas, ya durante su reinado, había estado operando en Amurru, así que había tenido tiempo de consolidar sus conocimientos sobre la zona y de adquirir experiencia, de forma que no estamos tratando con un principiante, sino con alguien que conocía la guerra y controlaba el escenario de operaciones. El ejército hitita era mucho más heterogéneo que su rival egipcio. El ejército que chocó con los egipcios en Kadesh era un crisol de hititas de todas las regiones del imperio. Lo componían más de 18 tribus aliadas de hititas, de manera que el mando y el control eficientes eran extremadamente difíciles.
Los hititas se tenían que comunicar en varios niveles, utilizando varias lenguas e intérpretes. Aquello hacía que sus movimientos fuesen mucho más complicados que los de los egipcios. El ejército hitita era la crème de la crème. Estaba muy bien entrenado. Tenía una unidad de carros totalmente eficiente. Su equipamiento militar era extremadamente bueno. Sus conocimientos de táctica extraordinarios. Y además eran expertos en la guerra de asedio. Los hititas eran los grandes trabajadores metalúrgicos de la época. En Turquía, dentro de Anatolia, tenían acceso a ricas fuentes de metal de las que no disponían los egipcios. Los egipcios tenían que importar los metales y la tecnología de su elaboración. Los hititas, por lo tanto, tenían ventaja en un enfrentamiento directo. Pero carecían de estrategia. Solían actuar a la manera de un golpe de maza, utilizando la fuerza para conseguir sus objetivos en el campo de batalla. Los egipcios, en comparación, iban mucho más ligeros, pero estaban mucho mejor organizados, avanzaban rápido, podían coger ventaja por sorpresa y podían comunicarse entre las filas mucho mejor que los hititas. La mayoría de los soldados hititas no recibían un sueldo por sus servicios y luchaban para cumplir con una obligación feudal hacia su monarca. Sin embargo, para muchos soldados hititas el atractivo del ejército estaba en la perspectiva de ganar los botines de la contienda. No les pagaban ni un salario ni el mantenimiento, pero se suponía que en el campo de batalla podían ganar riquezas y botines gracias a los saqueos. Pero esta atracción por los trofeos de guerra sería también el talón de Aquiles de los hititas que más tarde los llevaría a la ruina. Además de heterogéneo, el ejército hitita estaba compuesto en gran medida por filas de tropas mercenarias. No obstante, el rey Muwatalli ya había conducido varias campañas victoriosas antes de Kadesh, y los veteranos de guerra de Anatolia formaban el grueso de sus fuerzas, un grupo de gente con experiencia y capacidad de liderazgo. Los egipcios que rivalizaban con los hititas se organizaban de manera muy distinta. El ejército egipcio era un organismo de élite que vivía al margen de la gran masa de la población egipcia. La idea de la superioridad era inherente a los miembros del ejército, que se veían a sí mismos como miembros de una élite, como seres distintos y superiores a la gente corriente. En Egipto, la propia familia de Ramsés era una familia militar. Los generales y militares eran personas importantes dentro del gobierno egipcio y en la composición de la corte. A pesar de haber muchos administradores civiles, el ejército era muy importante. Los soldados que no llegaban al cargo de general podían ser educados para la administración, y los campesinos egipcios podían ser reclutados en cualquier momento y ser formados en la infantería. Pero la unidad de carros de guerra era un cuerpo de élite. El ejército egipcio se componía mayormente de egipcios, aunque también había algunos mercenarios procedentes de Nubia y de Libia, si bien este ejército era mucho más uniforme que el hitita. Estaba compuesto por las divisiones de infantería y las unidades de carros. Una división de infantería egipcia podía contar con 4.000 o 5.000 hombres y había unos 500 carros. Así que Ramsés pudo haber llevado a 20.000 soldados a Kadesh, o quizá 14.000, y Muwatalli llevó 36.000 según Ramsés, o 18.000 como se dice en algún escrito. No podemos saber la cifra exacta, pero en aquella época se podían formar grandes ejércitos. La duración del servicio era un elemento a tener muy en cuenta, y un cuerpo de profesionales veteranos era fundamental para su eficacia. El ejército egipcio estaba compuesto por 4 divisiones: Amón, Ra, Ta y Set, nombres todos de dioses egipcios. Las unidades desplegadas en Kadesh procedían de diferentes regiones del imperio egipcio. Ramsés comandaba la división de Amón, nombre del dios de Tebas. Ra era el nombre del dios Sol de Heliópolis. Set, el nombre del dios de la tormenta, adorado por la familia de Ramsés. Y Ta era el dios local de Menfis. Estas unidades estaban formadas principalmente por compañías de carros e infantería y un grupo de arqueros, y en total sumaban unos 5.000 hombres, de los cuales 4.000 eran soldados de infantería y el resto los aurigas y miembros de los 500 carros. El poema épico que relata la batalla,
cuenta que Ramsés disponía de alrededor de 2.000 carros y 16.000 soldados de infantería, una cifra algo inferior a la de los hititas. Sin embargo, fue el propio Ramsés el que encargó el poema y la superioridad en número del ejército hitita puede ser una exageración. Había también diferencias notables entre las armas utilizadas por la infantería egipcia e hitita. Los soldados de a pie hititas normalmente entraban en acción armados con espadas de bronce en forma de hoz y llevaban cascos de bronce y armaduras de escamas. Algunos llevaban también lanzas largas para atacar a la caballería y a los carros. La infantería egipcia luchaba con una especie de espada de hoz llamada copex y con un hacha con cuchilla de bronce que denominaban daga arrojadiza. Además utilizaban bastante un arco compuesto, un arma que llevaban también las compañías de carros que podía ser tremendamente eficaz a corta distancia y en las manos de un arquero habilidoso, incluso un arma mortal a larga distancia. La batalla de Kadesh tuvo lugar el día 9 del tercer mes del quinto año del reinado de Ramsés II, lo que nos sitúa a finales de mayo del año 1288 a.C. Ramsés, que dirigía la división de Amón, había tardado alrededor de un mes en hacer el viaje de Egipto hasta las proximidades de Kadesh. Había atravesado Canaán y lo que entonces se llamaba el Valle de las Coníferas, el actual Valle de la Beká, antes de pararse en una ciudad que llevaba su nombre, Ramsés. Más al norte, Ramsés acampó en la cordillera de Kadesh, situada a 25 kilómetros al sur de la ciudad del mismo nombre. Desde aquí avanzó a la mañana siguiente en dirección norte atravesando el río Orontes, conocido como el Nar el Así, y se dirigió hacia la ciudad de Kadesh. En este momento el faraón se encontró con dos hititas que decían ser desertores. Estos hombres le contaron que el grueso del ejército hitita estaba a 160 kilómetros, en Alepo, muy lejos de donde se encontraban. Como en la mayoría de logros militares a base de engaños, la información no les aportaba a los egipcios algo muy distinto de lo que ellos creían. Y Ramsés se convenció. Estaba totalmente satisfecho de sí mismo. Pensaba que era el mejor. Era joven, desenvuelto, un poco ingenuo y ambicioso, y se lanzó adelante. No tenía ni la precaución ni la experiencia de Muwatalli, que llevaba en este oficio 20 o 30 años. Sin duda, Ramsés creyó que había sacado ventaja en la batalla y relajó la vigilancia. El verdadero fallo fue que Ramsés II no había montado una operación de espionaje. Se encontraba en un país de bandidos, en territorio enemigo, y debería haber enviado a una avanzadilla por delante del ejército para ir en busca de los hititas. Pero no hizo nada de eso, de forma que solo cabe pensar que la actuación de Ramsés II y de sus comandantes fue temeraria. Tras recibir esta información, Ramsés tomó la iniciativa de atacar la ciudad de Kadesh. Creyendo que la ciudad había quedado en manos de apenas unos cuantos defensores y que el ejército hitita se encontraba en otra parte, la división de Amón dirigida por Ramsés vadeó el río Orontes y llegó rápidamente a Kadesh para levantar después un fuerte al noroeste de la ciudad. Este fuerte controlaba la vía que conducía de la ciudad hacia el norte. Los dos espías hititas, tras ser liberados por Ramsés, regresaron al campamento hitita y revelaron el propósito de Ramsés. Ramsés pensaba que era él quien estaba montando una trampa. Aquello era lo que pensaba Ramsés. Pensaba que había sido más rápido y más inteligente que los hititas, pero se iba a llevar una sorpresa. Pero dos soldados egipcios que habían salido en una misión rutinaria de exploración capturaron a dos soldados hititas que les contaron una historia muy distinta. Tras un largo interrogatorio le dijeron al faraón, cuyo asombro no dejaba de aumentar, que el grueso del ejército hitita no estaba a tantos kilómetros, sino al nordeste de Kadesh, a apenas 4 kilómetros hacia el este, y que era mucho más numeroso que las arenas de la margen del río.
Aquella revelación no presagiaba nada bueno para el faraón y sus fuerzas. En mi opinión, Muwatalli jugó sus cartas muy bien. A mi modo de ver las cosas, tanto él como sus altos mandos lograron un gran triunfo estratégico al situar a sus fuerzas a escasa distancia de los egipcios y al esconderse detrás de la ciudad de Kadesh. Ese es el tipo de brillantez estratégica que se puede esperar de los hititas. Ramsés se encontraba ahora potencialmente en graves dificultades. Solo su división, la de Amón, había llegado a Kadesh. Con el ejército dividido, la iniciativa dependía ahora de los hititas, que podían sacar partido de su posición. Pero los acontecimientos del día siguiente sugieren que quizá el rey Muwatalli no fuese consciente de la fuerza con que contaba. Ramsés actuó con presteza y envió a su estado mayor en busca de las fuerzas egipcias. En este momento, el resto de unidades del ejército de Ramsés se encontraban dispersas por el sur. La división de Ra estaba atravesando el río Orontes, a unos 10 kilómetros al sur de la posición del faraón. Las otras dos divisiones estaban todavía más al sur. La de Ta todavía estaba saliendo de la vasta zona boscosa del Abue. Hacia las 2:30 del mediodía, la división de Ra ya había atravesado el vado, y a las 3 se encontraba en la llanura de Kadesh, con la ciudad a la vista. Cuando la división se dirigía a su destino, fue atacada de repente por una gran compañía de carros hititas. El estado mayor del faraón, testigo del ataque de los hititas a la división de Ra, se apresuró a alcanzar la división de Ta. Su salida del campamento del faraón se registra a las 3:30. Esta es una muestra magnífica de la capacidad estratégica de los hititas. Aquí demuestran su total dominio de los ataques por sorpresa, cuyo efecto debió de haber sido abrumador. Los carros hititas se abalanzaron desde una cortina de vegetación que se extendía a lo largo del río Kadí, un afluente del Orontes. La división egipcia de Ra, que avanzaba hacia el norte, no sabía nada del inminente ataque, y los carros egipcios que iban al frente fueron sorprendidos de repente por la ferocidad y la velocidad del avance hitita. Los carros hititas, mucho más pesados, se abalanzaron sobre ellos y cegaron las vidas de los soldados que iban en ellos. Sin perder las fuerzas en ningún momento, los carros hititas se precipitaron entonces contra la infantería egipcia y aplastaron un flanco de la división. Tal fue la violencia del asalto, que las fuerzas hititas se abrieron paso a través de las columnas egipcias y emergieron por el flanco oeste. Los pesados carros hititas, sin embargo, no podían girar muy rápido y tuvieron que continuar hacia el oeste para dar un giro más abierto. Al hacerlo, terminaron corriendo en paralelo con el ejército egipcio, y este tuvo la oportunidad de acelerar su avance hacia el campamento de Ramsés. Los hititas tenían armas muy pesadas, espadas y arcos pesados y grandes carros que podían arrasar con todo a su paso en medio de la batalla. En una simple medición de fuerzas contra los hititas, estos probablemente hubiesen ganado, pero los egipcios eran muy ágiles maniobrando y su facilidad para moverse hacía que no fuesen peores luchadores en el campo de batalla. Los carros de los hititas eran más grandes y llevaban 3 soldados: un auriga, un portador de un escudo y un lancero. Los egipcios, sin embargo, llevaban carros de 2 hombres, un auriga y un lancero, que además portaba un arco. Los carros egipcios eran mucho más ligeros y, en comparación con lo habitual en la época, parecían bastante frágiles. Sin embargo, aquel diseño de aspecto ligero les daba una gran robustez y maniobrabilidad. Los dos frentes de los ejércitos enemigos llegaron casi simultáneamente. Los supervivientes de la división de Ra iban al frente. Desde el campamento del faraón, la división de Amón empezó a entender lo que ocurría en la confusa batalla que se estaba desarrollando a sus pies. Y los soldados se prepararon para arremeter contra las fuerzas hititas que se avecinaban y que intentaban atacar el campamento egipcio por el extremo oeste. Aunque los soldados de Amón ya estaban dispuestos para la acción, los carros hititas arremetieron contra el campamento del faraón a una velocidad vertiginosa y causaron numerosas bajas entre los egipcios. Pero el ímpetu de los carros hititas se vio frenado al encontrarse de frente con las municiones y los egipcios tuvieron la oportunidad de atacar a sus enemigos.
Pronto las pilas de hombres y caballos muertos volvió más lentos a los hititas y los egipcios sintieron que la batalla se volvía a su favor. Los supervivientes de la división de Ra y sus perseguidores hititas alcanzaron el campamento del faraón casi al mismo tiempo. Los hombres de Amón, la división que estaba en el campamento, tardaron en darse cuenta de lo que sucedía y en organizar la defensa. Los miembros de la familia del faraón fueron trasladados al extremo este del campamento, fuera del principal peligro, y los guardaespaldas del faraón y otros soldados de infantería comenzaron a repeler los carros hititas. Pero a los hititas todavía les aguardaban más problemas. Sin duda sorprendidos por las riquezas que tenían a la vista en el campamento del faraón, los soldados hititas comenzaron a olvidar su misión y a volcarse en el saqueo. Cuando los hititas entraron en el campamento egipcio, se dieron cuenta de que allí estaba el tesoro de la superpotencia más rica de la tierra. El faraón poseía enormes cantidades de oro, y aquello era bien sabido en el Oriente Próximo. La tentación del saqueo era irresistible. Aquello les dio a los egipcios una gran ventaja. La columna de Ptah estaba cargada de energía, podía concentrarse en la situación sin ser distraída, podía cargar sobre los hititas. Entonces, quedan atrapados en el campamento y los egipcios comienzan a masacrarlos. Actualmente se conservan algunas escenas de las tropas egipcias pasando a cuchillo a los supervivientes, y el texto conservado dice que ninguno escapó. Los textos egipcios no son especialmente conocidos por su modestia, pero creo que es totalmente factible que ninguno de los hititas que entraron en aquel campamento saliese con vida. El desenlace de la batalla pendía peligrosamente de la balanza, y aprovechando una oportunidad vital, Ramsés atacó. Incluso en este momento, a pesar de que el ímpetu del ataque hitita había sido reprimido, el aspecto de la división de Amón no era demasiado bueno. Era necesario un cambio drástico en el curso de los acontecimientos. Con el enemigo dentro de tu campamento, el caos total y un asesino a la espera, solo te quedaba una elección: o luchabas o morías en el sitio. Llamó a sus secretarios privados, reunió a toda la gente próxima a él y les dijo: oíd, coged vuestras armas, tenemos que luchar o morir. Y Ramsés eligió luchar aunque muriese en el intento. A pesar de la sorpresa del ataque hitita y de la confusión de la batalla, el joven faraón comenzó a dirigir a su ejército como un verdadero rey, y con esta acción dio origen a la leyenda que ha permanecido hasta nuestros días. El problema es que solo contamos con la versión de Ramsés, y Ramsés era un gran ególatra. Según el relato de Ramsés, la situación era desesperada. No había refuerzos y se encontraba solo con su carro y auriga. Entonces le rezó al dios egipcio de la guerra. Se volvió y él solo hizo huir al ejército hitita del campo. La realidad fue necesariamente un poco distinta. Ramsés II no estaba solo. Esto es totalmente inconcebible. El propio texto admite que en ocasiones obtuvo ayuda. En mi opinión, nos encontramos ante un hombre muy valiente, que se vio en una situación que le debió de parecer imposible y que, como dice John Keegan, se lanzó al frente a arremeter contra el enemigo. Cuando no cabe otra opción, la única posibilidad es lanzarse contra el enemigo a la espera de que esto tenga un efecto positivo. Tenía un enorme coraje. Debió de pensar: voy a morir, pero al menos moriré como debe hacerlo un faraón de Egipto. Tengo que atacar. Era un acto de desesperación. En mi opinión, tomó una decisión importante al frenar el ímpetu de la fuerza atacante. Subiendo a su carro, Ramsés le gritó una orden a la auriga Mena y condujo fuera del campamento de Amón todos los carros egipcios que quedaban en su cara este. Esta tropa se extendió alrededor del campamento formando un arco que apuntaba al noroeste y se preparó para el ataque. En las batallas de ahora existen comunicaciones modernas que de todas formas no son infalibles, pero en el mundo antiguo las batallas se regían por las señales que se vislumbraban en medio de la polvareda. Había que fiarse de la información contradictoria que llegaba. Había que tomar decisiones sobre pruebas confusas. Si el rey hitita hubiese actuado rápido, podría haber acorralado a los egipcios en el campamento y haber acabado
acabado con ellos, pero no lo hizo y poco a poco los egipcios lograron poner la balanza de su lado. Los hititas habían estado a punto de obtener la victoria, pero quizá perdieron debido a la confusión de la información. En este momento la batalla estaba bastante equilibrada. El ataque inicial de los hititas había sido repelido, pero todavía no habían sido vencidos. Los egipcios tampoco estaban haciendo muchos progresos. Era necesario que ocurriese algo que cambiase por completo el curso de la batalla, y Ramsés lo entendió y actuó. Primero portándose como un verdadero líder y después reuniendo a todos los hombres que pudo para dirigir un espectacular contraataque sobre los hititas y destruir por completo sus ambiciones de obtener la victoria gracias a su superioridad estratégica. De repente, los sitiados se habían convertido en los sitiadores, y a pesar de que la amenaza provenía ahora de los egipcios, el ejército hitita poco podía hacer para repeler a Ramsés y a sus hombres. La atención de los hititas estaba puesta prácticamente por entero sobre el campo de batalla, donde lucharon contra la infantería y los arqueros egipcios, cuya destreza estaba causando numerosas bajas entre los parados hititas. Ramsés y un pequeño grupo de soldados efectuaron una serie de ataques sobre los hititas, que más que abatirlos, les hicieron frenar. Una vez que los hititas quedaron parados bajo el fuego egipcio, los carros egipcios tuvieron la oportunidad de maniobrar para colocarse. Ramsés dirigió entonces los carros contra las fuerzas hititas que estaban enzarzadas en la lucha contra la infantería. Los arqueros de los carros del faraón lanzaron una lluvia de flechas sobre el enemigo y los hititas comenzaron a huir y a retirarse en desbandada, perseguidos por las tropas egipcias con Ramsés a la cabeza. Ramsés dio una gran muestra de valentía al ser capaz de reunir a sus tropas. Este acto por sí solo quizá no hubiese supuesto mucha diferencia, pero el factor psicológico unido a la llegada de las otras divisiones del ejército egipcio fueron elementos decisivos que cambiaron lo que iba a ser una derrota aplastante por la victoria de Egipto. El rey Muwatalli, que observaba desde una posición aventajada, veía cómo el tiempo se le escapaba. Era necesario tomar rápido una decisión para evitar que el ejército hitita fuese aniquilado por completo. El rey hitita tenía varias opciones. Una, huir. La otra, huir de tal manera que diese la impresión de que era el vencedor, algo que en el Antiguo Oriente solía ocurrir. Apenas quedaban tropas para llevar a cabo el rescate del ejército huido. La única tropa de la que disponía el rey eran los oficiales de alto rango y nobles que formaban su entorno más inmediato. Al ver la situación tuvo que tomar una decisión, bien esperar a ver lo que sucedía o bien intentar corregirla. Y Muwatalli intentó corregirla ordenando a sus carros que fueran al encuentro de la segunda división. Al mando de esta estaban sus hombres más allegados, entre ellos su hermano. Esto se sabe porque cuando el ejército se vio obligado a huir, muchos se ahogaron en el río, y los egipcios hicieron una lista con los nombres de los muertos que incluía a algunos de los hombres importantes, entre ellos el hermano del rey. Aquello fue un verdadero desastre en la jerarquía militar hitita que sufrió pérdidas mucho mayores que Ramsés. Ramsés había perdido algunos hombres, pero eran mayoritariamente aurigas, no perdió a sus jefes principales. Conducida por la lealtad ciega hacia Muwatalli, esta tropa escasamente preparada comenzó a cruzar el Orontes y a avanzar hacia el campamento del faraón para intentar provocar su retirada y eliminar la presión sobre los carros hititas que huían. El plan parecía bastante sencillo, pero a los hititas les esperaban más problemas a la vuelta de la esquina. Cuando la columna de apoyo de la nobleza hitita llegó al campamento egipcio, fue recibida por una columna egipcia que había aparecido sin previo aviso desde el norte. Se trataba de los Naharín, que se habían separado del grueso del ejército egipcio, pero que habían vuelto en el momento preciso. Creo que hay suficientes datos en los textos que indican que Ramsés había enviado a esta tropa a Amurru con la intención de que regresase al valle de Ilithrus para atacar Kadesh desde el oeste. Una decisión que, en mi opinión, refleja una buena estrategia. Esto significaba que Kadesh iba a ser atacada desde el oeste,
desde el noroeste, pero además desde el sur. No obstante, su aparición en el momento preciso en que se la necesitaba en el campo de batalla, estoy seguro de que fue solo un buen golpe de suerte. Si los hititas hubiesen aparecido una hora antes, todo habría sido diferente. Pero la llegada de los nobles hititas coincidió con la llegada de la cuarta división del ejército egipcio por su retaguardia. Aquello fue demasiado para ellos. Aquel grupo de carros en medio del campamento bajo el acoso de la cuarta división simplemente hizo aumentar el caos y la incapacidad de los hititas para librarse de lo que se estaba convirtiendo en una auténtica escabechina. Aquellas tropas no habían combatido. Su moral no estaba disminuida por el enfrentamiento con las fuerzas hititas. Y es posible que se encontrasen primero con algunos objetivos fáciles, con fuerzas hititas que habían bajado la guardia en el campamento. Y creo que tuvieron una gran importancia al poner freno al progreso de los carros hititas. Fue su llegada la que le salvó el pellejo a Ramsés. Los arqueros Naharín lanzaron desde los carros una descarga tras otra de flechas contra las lentas fuerzas hititas, que vacilaron antes de decidir huir a través del río Orontes. Pero al volverse, se encontraron de frente con la compañía de Ramsés, que regresaba del sur, y los desafortunados hititas se encontraron en medio de los dos frentes de las fuerzas del faraón. Los hititas se dieron cuenta de que estaban cogidos por ambos lados, con la cuarta división por detrás y los refuerzos egipcios al otro lado del campo de batalla. Comenzaron a retirarse y la retirada los obligó a dirigirse hacia el río Orontes. En un desesperado intento por escapar, muchos se ahogaron al meterse en el río. Entre los muertos se encontraban importantes miembros de la sociedad y del gobierno hititas, cuya pérdida fue muy sentida después de la guerra. Fueron cayendo en cascada en el río con el fin de atravesarlo. Hay una escena magnífica donde se ve cómo sacan al hermano del rey de los hititas del río y lo ponen cabeza abajo para que expulse el agua que había tragado. Incluso después de todo este tiempo, todavía quedan dudas sobre lo que ocurrió después de la batalla. Algunos escritores contemporáneos narran que la lucha continuó al día siguiente. Sin embargo, hay cierta polémica sobre quién estaba luchando contra quién. Algunos historiadores han interpretado los detalles de la matanza que siguió a la batalla como la masacre efectuada por los egipcios contra su propia gente y no contra los hititas. Se cree que el día siguiente a la batalla Ramsés ejecutó a los desertores de Amón y de Ra, que habían roto su voto de fidelidad al faraón. En general, los egipcios no eran el pueblo más sanguinario del mundo antiguo. Muy pocas atrocidades se registran en las fuentes egipcias. Es posible que en el fragor de la batalla Ramsés ejecutara a algunos prisioneros y a algunos supervivientes. Eso ha ocurrido en muchas batallas y en muchas civilizaciones, pero no es una característica ni de Ramsés ni del ejército egipcio. Se ha sugerido que Ramsés ejecutó después a sus tropas, pero no hay ninguna prueba de ello. Se trata de un concepto clásico de la época grecorromana que no tiene nada que ver con Egipto. No hay pruebas. Ramsés les dio una buena charla a sus tropas que debieron de quedarse escarmentados, pero no ocurrió nada más. Supongo que cuando regresaron a casa, rodaron algunas cabezas dentro del departamento de espionaje. Quizá los espías menos cualificados descendieron de grado, aunque quizá algunos fueron promocionados. Pero evidentemente eran muy discretos sobre este tipo de cosas. Aunque Ramsés había obtenido una victoria aplastante en Kadesh, su ejército había sufrido tal vapuleo que Ramsés se vio forzado a revisar sus ambiciones para la zona. Lo cierto es que en Kadesh, Ramsés había perdido muchos hombres y armas con las que pensaba invadir el norte de Siria, aunque dispusiese de las divisiones de Ta y Set que habían llegado más tarde. La ciudad de Kadesh continuó en manos hititas tras la batalla, y Ramsés no tenía fuerzas para hacer nada al respecto. Quizá los egipcios hubiesen ganado esta batalla, pero los hititas seguían controlando la guerra. El objetivo de la guerra y de la campaña había sido asegurarse de que la ciudad de Kadesh volvía a manos de los egipcios y de que las posiciones hititas en Siria quedaban destruidas. Ninguno de estos objetivos había sido logrado.
La situación tras la batalla es que los egipcios han obtenido la victoria, mientras que los hititas se tienen que retirar, si bien se retiran con honor. Nadie ganó. Al contrario, la batalla quedó en tablas, aunque los hititas perdieron después. Ramsés no ganó Cadés, obtuvo una victoria aquel día, pero no se apoderó de Cadés. No llegó a ocupar la ciudad. Si entramos a valorar quién ganó la batalla de Kadesh, es evidente que el vencedor fue Ramsés. Sin embargo, si tenemos en cuenta las ambiciones de Ramsés, ni siquiera después de haber ganado en Kadesh, está cerca de satisfacer tales objetivos. Al día siguiente, los egipcios intentaron persuadir a las fuerzas hititas, pero sin éxito. Y el rey hitita Muwatalli le ofreció un trato a los egipcios. Una cosa que me gusta de los hititas es su realismo. Sin duda, desde su perspectiva, ellos habían obtenido una victoria estratégica al impedir que Ramsés alcanzase sus objetivos. Entonces comenzaron a preguntarse qué iba a pasar. Podían continuar enfrentándose de forma indefinida, agotando sus reservas, luchando en un Cadés tras otro, proclamando la victoria de una parte para proclamarla del bando contrario al año siguiente. Pero era necesario buscar una solución más inteligente y ambas superpotencias deseaban la vía diplomática para llegar a un acuerdo definitivo. Y sorprendentemente eso fue lo que ocurrió. Se decidieron por la vía diplomática en vez de pasar por el impasse militar. 16 años después de la memorable batalla de Kadesh, se firmó un tratado de paz entre los pueblos egipcio e hitita. Los egipcios y los hititas comenzaron a reflexionar sobre la situación y poco a poco fueron trazando el primer tratado de paz que se conserva intacto del mundo antiguo. Ambos bandos se sientan y comienzan a debatir las conclusiones políticas que les convienen y empiezan a negociar una cláusula de extradición entre las dos grandes potencias que dividían el Oriente Próximo. Negocian tratados sobre las alianzas y la defensa y, lo que resulta todavía más interesante, negocian también una cláusula económica que consiste en que si un imperio tiene dificultades económicas, el otro le enviará comida para sacarlo de apuros. El tratado reconocía los límites de influencia entre Egipto y el imperio hitita y fue el preludio de 80 años de paz ininterrumpida en la región. Esta paz solo terminaría con la posterior caída del imperio hitita. Siria pasó a pertenecer a los hititas, mientras que Palestina y la costa del Líbano pasaron a pertenecer a Egipto. Pero poco a poco ambos imperios se fueron metiendo en problemas. Los hititas se encontraron con dificultades económicas y con problemas de comunicación, y los egipcios comenzaron a despilfarrar las riquezas de su estado. Ramsés hizo construir tantos templos, tantos monumentos a su glorioso ego, que la corona poco a poco fue cayendo en bancarrota. Todo lo hacía a lo grande. La mayor tumba de Egipto todavía se está excavando en el Valle de los Reyes. Allí cerca está la tumba 7, la tumba de Ramsés, que rivaliza con la de su padre. Ambas son las tumbas más grandes del valle. Justo enfrente se encuentra esta, la tumba 5, que se cree que quedó sin terminar y que desciende por salas, corredores y más corredores. Y es una tumba capaz de albergar a 50 príncipes. Es la mayor tumba de Egipto y todavía no han terminado de excavarla. Ramsés sacó enormes ventajas políticas de Kadesh, exagerando su papel en la batalla hasta llevarlo a proporciones heroicas. Algunas historias cuentan que él solo fue el responsable de la derrota de los hititas. Sin duda, la actuación de Ramsés en la batalla de Kadesh está exagerada. Eso no quiere decir que no se base en un mínimo de verdad. Todas las fuentes disponibles apuntan a que la actuación de Ramsés en el fragor de la batalla fue decisiva, y en ese sentido creo que se merece la reputación de jefe valiente que le ha sido concedida. No cabe duda de que Ramsés II fue uno de los mayores faraones de Egipto. Yo no lo describiría como el gran jefe militar que cuentan los egipcios.
Pero si pasamos una mirada atenta por su reinado, descubriremos que fue un reinado glorioso, que las operaciones militares tuvieron gran éxito y que en política exterior Egipto era una de las grandes potencias, una de las dos superpotencias de Oriente Próximo, por así decirlo. Kadesh proporcionó la materia prima para la elaboración de la primera crónica de guerra y del primer tratado de paz de la historia que se han conservado hasta hoy. Kadesh fue el campo de batalla del enfrentamiento entre los titanes del mundo antiguo, un escaparate de la tecnología y de la estrategia que habían evolucionado a lo largo de 3000 años. Se trata de una historia clásica sobre la rapidez, las sorpresas, el engaño y la confusión en la guerra. Un ejemplo que demuestra que aunque los instrumentos de guerra habían evolucionado durante 3000 años, la mayoría de las reglas que gobernaban su uso, no.